Ahora sí, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Agripina Cepeda Castillo, SPC obviamente, y la ingeniera Kenia García, que está allá en la parte de certificados y todo lo demás. Cuando terminemos con la actividad, va a haber una entrega de certificados. No se vayan de una vez, que la joven entonces vendrá hasta acá y dirá los nombres para írselo entregando y así mismo van saliendo para que no tengamos un caos. Y vamos a empezar con la actividad. SPC, me imagino que todos han escuchado de SPC, es una empresa con más de 20 años en esta área. Nos especializamos en todo lo que tiene que ver con la construcción, en la rama de especiales, no cemento, no varilla, nada de eso, pero sí productos especiales para resolver problemas en la construcción, desde el inicio hasta el final. Y de eso queremos hablar un poco aplicado a estructuras impermeables. Es un tema un poco controversial porque en los últimos tiempos sabemos que a causa de los modernismos en la construcción, a causa de muchas cosas más, las estructuras tienen muchos problemas de esta índole, filtran en todos los sentidos, desde por la parte de un edificio normal, y luego también porque hoy en día estamos muy modernos y ponemos un jacuzzi en un 28º piso y ponemos piscinas y ponemos de todo. Hemos querido llevar la jungla a los rascacielos, torres altísimas con muchísimos jardines y todo lo demás. Y eso ha hecho, obviamente, que quizás tengamos más problemas, aunque también ha obligado a los ingenieros y los constructores a actualizarse un poco más en lo que son servicios de esa índole, pero con calidad, porque no podemos decir que en todos los sentidos tengamos problemas. Hay mucha gente que ya está consciente y se prepara para estas cosas. Vamos a tener acá una actividad de exposición y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que sea más cómodo y nos desarrollemos un poquito mejor. Vamos a hablar de estructuras impermeables. Cualquier tipo de estructura. Estamos hablando de grandes almacenamientos de agua en estructuras para fines de lo que sea, ¿verdad? Plantas de tratamiento de agua potable, estanques de agua, suministro para ciertos fines. Ya ustedes saben que aquí incluso ya estamos haciendo mares artificiales para fines de cine y ese tipo de cosas. Y vemos cualquier estructura que necesita almacenar agua con calidad. En las edificaciones como torres, y por las razones que le expliqué ahorita, necesitamos cuidarnos. Cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de techo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es la permeabilidad? La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. Es impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. Fíjense que no necesariamente es cero, es despreciable, porque son muchos los factores que hay que juntar para que se dé una estructura o un elemento impermeable. La velocidad con que el fluido atraviesa el material depende de 3 factores básicos: la porosidad, la densidad, la temperatura y la presión que el líquido ejerza sobre las paredes de la estructura. Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe tener espacios vacíos o poros que le permitan absorber el líquido. A su vez, tales espacios deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del material. Por otro lado, hay que hablar de una permeabilidad intrínseca, también llamada coeficiente de permeabilidad. Hay unas tablitas por ahí que las vamos a ver, como constante ligada a las características propias o internas del terreno, y de una permeabilidad real
o de Darcy como función de la permeabilidad intrínseca más de las características del fluido. Algunas de las preguntas más comunes. ¿Es el hormigón impermeable? ¿Por qué tengo tantas filtraciones en mi apartamento? Una señora que compró un apartamento y se mudó, bellísimo, precioso, y luego entonces empieza a ver todas esas manchas feas, etcétera. ¿Por qué se escapa el agua de mi piscina? ¿Por qué entra humedad por el muro de sótano, etcétera, etcétera? Simplemente la respuesta: usaron en el hormigón algún aditivo que evitara la entrada de humedad, han aplicado algún accesorio colocado en algún producto repelente de agua integral que pueda ayudar. La respuesta casi siempre es: ay, no sé. ¿Para qué hacer eso? Esa constructora o ese ingeniero no sabe construir. Es una respuesta de una persona cualquiera que compra un edificio y empieza a tener problemas. Veamos cómo lograr lo contrario. El concreto impermeable se define como un diseño de mezcla que es impermeable al agua. Es un material que ha sido modificado con aditivos que pueden dotarle de esta característica, a saber, un superplastificante, repelentes de agua integrales, bloqueadores de poros o densificadores, aditivos para no contracción o contracción moderada, fibras para ayudar a disminuir las grietas por el encogimiento plástico, etcétera, etcétera. Sin embargo, no basta. Son muchos los factores que deben combinarse. A saber, es necesario tener en cuenta las siguientes características: tamaño máximo del agregado, 32 milímetros, cantidad mínima del material cementante, 350 kilogramos sobre metro cúbico, máxima relación agua-cemento, .45, mucha gente dice que eso es muy difícil, pero bueno. Absorción del agua, menor a 30 milímetros. Conducción de agua, menor a 6 kilogramos por metro cuadrado por hora. Contracción de secado de 0.05. También es difícil. Factores que influyen en la permeabilidad de la estructura. En la obra gris, empezando. El uso de hormigón sin las características del anterior que mencioné, ¿verdad? Con todos esos parámetros. Vaciados discontinuos de un mismo elemento. Llámese, por ejemplo, tengo que vaciar un sótano, pero por la altura del mismo, un muro de sótano, por la altura del mismo y por las dificultades que eso me provocaría en el encofrado, tengo que hacer un vaciado y luego hacer otro vaciado. Generalmente se hace una junta fría si no se tienen el cuidado que debe de tenerse en ese caso. Y esa junta fría generalmente es la que me provoca los problemas de filtración. Si estoy usando, obviamente, aditivos y todo lo demás, debo de cuidarme de esa parte. Vaciados de muros soterrados en una sola cara, eso lo vemos a diario, y no sabemos qué puede pasar cuando tú vacías contra un terraplén, porque generalmente tú tienes mucha como se dice, variación en el terreno, y es difícil que tú puedas manejar esa parte aún con vibrado. Losas y muros aligerados, que es el pan nuestro de cada día en estos tiempos. Ineficiencia en el vibrado o la ausencia de vibración. El vibrado es muy importante, obviamente, ni muy poco, ni muy mucho, porque también puedo causar problemas de segregación, etcétera, etcétera. Y pañetes muy porosos, con lo cual no utilizamos ningún aditivo, etcétera. Vaciados no adecuados del fino, ¿verdad? No uso de aditivos, pendientes, malas, donde se me forman charcos, etcétera. Tratamiento adecuado de los desagües, hoy en día con las estructuras aligeradas eso es un desorden, entre otros detalles. En la terminación, eso es básico y creo que es una de las cosas más importantes porque es donde podemos hacer ajustes que ya se nos fueron en la obra gris y que ahora podemos trabajar. Colocación de elementos como ventanas, puertas, recubrimientos externos de fachadas, etcétera. Instalaciones de servicios como compresores de aire, antenas, parábolas, cableado para teléfonos, baterías, toldos. Y algo muy importante y que no está ahí es la herrería, los hierros. Generalmente la constructora entrega un edificio bien,
Pero cuando el dueño contrata los servicios del herrero, que va a ponerle hierro en todas las ventanas, ese herrero hace hoyos enormes que nunca lo cubren. Yo no entiendo por qué ellos nunca pueden hacer eso. Y te abren grietas enormes en las entradas de las ventanas y las puertas, que después eso te causa problemas grandísimos. Remodelaciones, agarro y me compré un penthouse, pero ahora yo lo voy a poner a mi manera, no como me lo entregó la constructora, y empiezo a mover los baños del lugar, mover cocina, colocación de fuentes o espejos de agua, jacuzzi, entre otros, y la selección de una pintura de calidad para el exterior. Vamos a ver algunos parámetros. Ahorita hablábamos de la permeabilidad y nos hablaron de un coeficiente de permeabilidad o impermeabilidad que tienen que tener los suelos, el terreno. Esta tabla, no sé si todos son ingenieros, nosotros hemos tomado clase de suelo, y en suelo nos han hablado mucho de estas características que son la permeabilidad o la impermeabilidad del suelo, que va a depender del tipo de terreno que tenga. Nosotros tenemos un terreno que es arenoso, o sea que su componente mayor es cascajo o grava o ese tipo de cosas. Ya sabemos que tenemos un coeficiente de permeabilidad muy alto, porque esos elementos dejan pasar muy rápido el fluido. De hecho, ustedes saben que usamos para filtros y todo lo demás. Entonces, estas características deben de tomarse en cuenta cuando tú vas a hacer una edificación, sobre todo cuando vamos a hacer torres y esos que tienen elementos como parqueos soterrados y ese tipo de cosas. De acuerdo al grado de humedad que se toma de esas características que mencionamos ahorita en la tabla, vamos a usar diferentes tipos de hormigón para tratar la edificación desde el principio. Y en ese caso tenemos hormigón de consistencia fluida, que es un hormigón ensayado en la mesa de sacudida, presenta un asentamiento promedio entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior mayor que 20 centímetros en el cono de Abraham. Todos conocemos eso, ¿verdad que sí? Hormigón de elevada compacticidad. Hormigón con un índice muy reducido de huecos en la granulometría, y eso se logra con lo que ahorita vamos a hablar, que son aditivos, que son densificadores, etcétera. Hormigón hidrófugo, un hormigón que por contener sustancias de carácter químico, hidrófugo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. Y vamos a tener un hormigón de retracción moderada, hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. Y una de las herramientas comunes a todos ellos es un superplastificante, en este caso Adeplasmil. Tabla de permeabilidad versus relación agua-cemento. Si ustedes pueden ver aquí, mientras más baja es la relación agua-cemento, por eso ahorita hablamos de una relación agua-cemento de punto 45, vamos a tener menos posibilidades de permeabilidad. Porque el hormigón, cuando se retrae, lo que hace es que evapora el agua, ¿verdad? Mientras menos agua yo tengo en la relación agua-cemento, tengo menos evaporación, o sea, el volumen que pierdo es menor porque tengo menos agua que evaporar. Entonces voy a tener una permeabilidad muy baja con relación cuando utilizo esa parte. El vibrado, que es eliminar el aire incluido en el hormigón. Nosotros a veces, yo no sé, pero no le damos como mucha importancia a lo que es el vibrado en el hormigón, y debe de dárselo porque es muy importante. El vibrado, a veces las hormigoneras, pedimos un hormigón y la hormigonera no manda el muchacho que va con el vibrador a hacer el vibrado, y generalmente lo vaciamos y no nos percatamos de que ese punto es muy importante para la parte
que tiene que ver con la permeabilidad o con la impermeabilidad. Entonces, si vemos la tabla, también tenemos lo mismo. Consistencia del hormigón con relación al porciento de vibrado. Es más consistente si tú vibras lo suficiente, no te pasas. Porque también si te pasas de vibrado puede hacer que haya segregación. Todo el material que pesa más se me va al fondo y entonces el que menos pesa me sube y eso me hace perder resistencia en el hormigón. Y también la consistencia, mejorar las condiciones de trabajo y colocación, evita arreglar el hormigón con agua. Bien, a veces vemos que los muchachos que llegan en el camión, si el hormigón, si no le colocaron un aditivo retardante para una distancia muy grande en la hormigonera, llegamos con el hormigón con mucho menos fluidez que la que necesitábamos y tratamos de arreglarlo con agua. Eso hace mucho daño al hormigón porque pierde resistencia, volvemos a lo mismo. Tengo una cantidad de agua muy grande, se me evapora demasiada agua, el volumen me baja demasiado y la retracción es muy violenta y entonces tengo grietas por retracción, por encogimiento. Vamos a aditivos que hacen el hormigón impermeable. Superplastificante, que habíamos mencionado ahorita. Repelentes de agua integral, que lo ponemos dentro de la mezcla. Fibras monofilamentadas, fibra de polipropileno, fibras de acero, fibras sintéticas, estructurales, cualquiera de ellas. ¿Cuál es su función? Ayudar a evitar las grietas por retracción, porque ellas hacen el efecto contrario a la fuerza de la retracción. La fibra, como se distribuye tridimensionalmente dentro del hormigón, cuando el hormigón trata de alar para retraerse, la fibra ejerce la fuerza contraria y entonces ayuda. Aditivos de no contracción. Existen aditivos que la gente le llama, ¿cómo le llama la gente cuando algo para aumentar volumen? No es eso lo que hace realmente, lo que hace es que evita, hace que la retracción sea mucho menor y además o puede también llegar a ser cero. Tú puedes colocar un aditivo de no contracción y lograr cero contracción. Obviamente eso es un poquito difícil aquí y porque la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas, hemos tratado de hacerlo, pero han variado muchas otras cosas que no se ha logrado, pero sí hemos logrado reducir bastante. Antideslave y antisegregación. El antideslave es un hormigón, es un aditivo que convierte el hormigón en una masa impenetrable de agua, como este material que tienen los termómetros, que si tú lo dejas caer, él se cae por parte, ¿verdad? Pero no permite que nada penetre su cuerpo en sí. Eso puede hacer el antideslave en un hormigón. Lo vamos a ver ahora cómo lo usamos. Densificadores, que son productos o aditivos cuyas partículas son 100 o más veces más pequeñas que la del cemento, que es la partícula más pequeña que comúnmente se usa, y te va a llenar los poros que pudieron quedar abiertos en la mezcla, en la estructura. Adiplasmil, que eso es señalizando, ¿verdad? Un superplastificante, Adiplasmil, que es el que nosotros distribuimos. En el caso de repelente de agua, Hidropel, Integral Repeller, uno viene en polvo, otro viene líquido. La idea es que si tú compras hormigón industrial, tú puedas usar el que es en polvo porque es más fácil de colocar. Mucha gente cree que eso le va a reducir la fluidez, ¿no? El slump, pero realmente no si se coloca en las condiciones. Un segundo. Perdón. No se estaba. Bueno, ahorita la apagaron porque entonces eso no se había visto. Ok. Ya. Seguimos. El CTS componente es el aditivo que es de no contracción. Eucon agua, Eucon a veces son los antideslave y antisegregación. Silicación y un producto que le voy a decir este secreto de adquisición local que se llama
RHA 1000, que con pruebas que se han hecho te hace la misma función que la Silica Fume, que es un producto internacional que hemos estado trayendo. Y este producto, a base de una materia prima local, ha logrado tener el mismo efecto y es quizá 10 veces más económico que la Silica Fume. Ahorita vamos a hablar de ello. Y obviamente en las construcciones también buscamos economía, ¿verdad que sí? Cuando tú colocas los aditivos, la diferencia entre un hormigón cualquiera y él será esto, ¿ves? La permeabilidad con relación a aquello que no tuvo ningún tratamiento y este bloque que sí tuvo tratamiento, repele el agua, ¿verdad? La deja pasar, mientras que aquel, la deja superficialmente, mientras que aquel la deja pasar por su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hormigón cuando tiene aditivos? Sobre todo un superplastificante, que la masa del hormigón se vuelve más plástica y por esa plasticidad es que es más resistente y es que es más impenetrable, es más impermeable, que es lo que estamos buscando. Soluciones. Nosotros vamos a dedicar un poquito más de tiempo a las soluciones que lo que era la explicación técnica, porque tenemos muchas cosas que tomar en cuenta ahí. Tomamos como ejemplo una torre, porque en la torre yo tengo la parte de viviendas, puedo tener también de comerciales, pues voy a tener elementos que van a estar constantemente bajo agua, como sépticos, cisternas, piscinas, etcétera, etcétera. Voy a tener ventanas, voy a tener puertas, voy a tener todo lo que puedo usar para demostrar cómo hacer impermeable. Esto es una definición de lo que es una torre, no creo que sea muy importante porque obviamente todos sabemos que es una estructura que por su característica de altura sobrepasa a las demás. Comenzamos por el principio. De acuerdo a las características del suelo, de acuerdo a la permeabilidad del suelo y de acuerdo a lo que yo quiero lograr, yo puedo empezar a utilizar desde el principio aislar mi obra de la humedad. Empiezo utilizando una barrera de vapor en el suelo. La mayoría de nosotros sabemos que, por ejemplo, la gente que más exigen este tipo de material en sus obras son las bombas de gasolina. ¿Por qué? No podemos tener entrada de agua a la gasolina porque entonces vamos a tener problemas con todo lo demás. Pero en la mayoría de las estructuras hoy en día, cuando el terreno es muy permeable, entonces se cuidan y también para proteger el acero de la corrosión. La barrera de vapor, en el caso nuestro, se llama Steel Wrap. Es un material plástico que puede ser de 10 mils, 15 mils, 20 mils, 1 pulgada sobre 1000 el espesor. Eso va a depender de lo que le exija las especificaciones del proyecto. La colocamos sobre el terreno antes de poner el acero, la unimos con un tape en el caso de que necesitemos un área muy amplia, y ese tape también viene con las características de no despegarse, de no permitir la pasada de humedad hacia arriba, y vamos a tener una superficie totalmente impermeable desde acá. Los muros, sistema de drenaje. Los muros los vamos a proteger con una membrana, en este caso Jet Drain. Es una membrana que tiene dos componentes. Un componente absorbente, que es la tela que trae, y un componente plástico, pero con una característica muy especial, porque hay muchas membranas que la venden como Geodrain, pero pasa que no tienen una parte que sea impermeable para evitar que el agua llegue al edificio, ¿verdad? Ustedes han visto que tienen como una serie de ramales. Yo no le tengo mucha confianza, pero esto permite lo siguiente: colocamos esta parte hacia el terraplén, hacia la parte del terreno, y esta parte hacia el muro. Este plástico me va a evitar que el agua me llegue al muro, pero al mismo tiempo estos hoyitos van a permitir que la humedad que se absorbe por aquí la mandemos hacia el fondo, ¿verdad? Y en el fondo podemos colocar un tren francés.
una tubería perforada con pendiente, que generalmente la envolvemos en esta tela, que esto viene como con una pestaña, envolvemos la tubería ahí para que solamente entre el agua y no le entren piedras, hierbas, raíces o lo que sea, y ese dren francés me le lleva la humedad a un destino X que yo he preparado, ¿verdad?, donde yo puedo verter las aguas que recogimos. Esto se coloca en combinación con algún impermeabilizante bituminoso o cementicio que me permita que el agua, como quiera, si se escapó un poquito, no me penetre al muro. Esta es una colocación más o menos de cómo se coloca la membrana en un muro. ¿Ven? Aquí tenemos la parte vertical y la parte horizontal. Ahí se colocó el tubo de drenaje, pero antes de colocarla, en este caso le pusimos un Vulken, que es una membrana de poliuretano, para evitar que si hay algún accidente en este plástico, el muro quede protegido de todas formas, si la humedad no me entre a la estructura. Esa es la composición de lo que le estaba explicando acá. Y en este caso, para combinar con el dren, podemos utilizar cualquiera de estos productos. En el caso de nuestra empresa, el Aquafin IC, que es un impermeabilizante por cristalización, que generalmente cuando tú lo aplicas lentamente en presencia de agua, él va creando una serie de cristales y va atravesando el muro, sellando poritos o grietecitas pequeñas que encuentre en el camino. El Aquafin 1K, excelente producto porque es el único que trabaja en dos formas: presión negativa y presión positiva. O sea, te puede evitar la entrada de agua de adentro hacia afuera, pero también evitar la humedad de afuera hacia adentro. El Temprof 201, que fue el que usamos aquí, es un impermeabilizante negro o bituminoso que se aplica para evitar que me entre, y ese trabaja en presión positiva. Y Tecnadry Elast, que es un impermeabilizante base cementicia, pero con flexibilidad. O sea, es un cementicio, se mezcla con una resina que le proporciona flexibilidad, y yo voy a tener esto. Específicamente lo puedes utilizar en este caso, pero muy bueno para impermeabilizar techos altos, dado que como vibran demasiado las estructuras, tú necesitas cierta flexibilidad para que no se agriete. Entonces, continuamos. Silletas o separadores. ¿Qué hacemos con esto? Esto es un elemento que lo hemos usado toda la vida, pero lo usábamos hechos aquí, ¿verdad? Hacíamos panelitas de hormigón y con eso protegíamos. Supuestamente a veces no sucedía eso porque entonces se desbarataban con el peso de la varilla, o simplemente no se colocaban del mismo tamaño y entonces causaba que el acero no quedara en el lugar específico que tiene que quedar en la losa. Se han creado entonces ahora silletas plásticas con medidas específicas y tú la vas a colocar de acuerdo al diámetro del acero que tenga para lograr el revestimiento, o sea, tener un hormigón que me proteja el acero de la humedad. Eso se utiliza siempre, pero en este caso con uniformidad, bien distribuido y con el diámetro de la varilla que necesitas. Tenemos de este protector, varilla, para cuando tengo que dejar un tiempo el acero expuesto porque no continúe la estructura o porque por razones tuve que suspender, usamos esta parte, tenemos este redondo que parece el timón de un barco, es para el revestimiento en columnas y vigas. Tú lo vas a colocar de forma que deje, él tiene tamaños específicos, 5 centímetros, 4 centímetros, 2.5 centímetros. La idea es que te deje el revestimiento que tú necesitas y te quede uniforme en toda la cara del muro o en toda la longitud de la columna. Vienen de diferentes tamaños y de diferentes resistencias, porque hay unos que por su característica, por la característica del acero, tienen que ser fuertes. Por ejemplo, ustedes lo ven, está reforzado porque es para varillas de grandes espesores, de 1, de 3/4, de 1,5, etcétera.
Y los otros son un poco más sencillos, como en este caso, porque son para media, 3/8, 1/4. Puedes utilizarla en todos los casos, puedes utilizarla en las losas de entrepiso, puedes utilizarla en las cimentaciones, etcétera, etcétera. Pero la idea es lograr el recubrimiento. Impermeabilización de almacenamiento de agua, cisternas, sépticos, piscinas. Eso para empezarme a cuidar desde abajo, de la filtración, pues se me vació la piscina, me vació la cisterna porque tengo problemas en el cuerpo de la estructura o grietas, juntas, etcétera. Bueno, tenemos 3 puntos importantes que son la utilización de un concreto impermeable, el cual definimos anteriormente, la aplicación de juntas, de productos para juntas que van a evitar que entre la junta de la estructura, llámese, la línea que me forma, el vaciado de la losa, luego el vaciado del muro, en ese punto no me salga agua. Y diseño de detalles, además de la aplicación de impermeabilizantes. En el tratamiento de juntas podemos utilizar varias opciones. La junta Water Stop, que está diseñada para colocarla con planificación, o sea, voy a vaciar mi cisterna y yo necesito una junta que evite que me pase agua por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco esto que es de PVC. Si la ven en el corte, tenemos una perforación en el centro y aquí pestañas. Esto viene largo, ¿verdad? Así, súper largo. Y entonces yo voy a hacer el vaciado de la losa y voy a dejarlo dentro de esa junta para que me evite la salida en la junta. Si ustedes ven aquí, esa es la situación que se produciría, pero acá, con la junta colocada, evito que el agua me salga. ¿Por qué se coloca acá así y por qué tiene las pestañas? Porque fíjense, cuando ustedes la colocan, el agua va a chocar. Ustedes dejan la mitad embebida en el primer vaciado, que es el fondo, y la otra mitad que quede exactamente medio a medio al muro. Yo tengo encajonado esto y cuando el agua quiera hacer esto para salir por ahí, se va a encontrar con esta membrana. El hormigón que yo vacié se entró dentro de todas estas pestañas, o sea que es muy difícil que pueda hacer un recorrido de esta naturaleza para salirse. Esto va a quedar agarrando el hormigón. Las pestañas son para eso y esto acá, porque la presión mayor que va a recibir el agua es exactamente en el medio. Entonces tiene un refuerzo para evitar que eso suceda. Tenemos la junta Super Stop. Ok, se me olvidó, no lo planifiqué y vacié mi fondo. Entonces, ¿ahora qué hago? Porque no coloqué la junta. Puedes colocar 2 tipos de junta. Tenemos esta, que es la que se muestra acá. Esta junta es de arcilla expansiva y se aumenta un 400% de su tamaño cuando recibe humedad. ¿Cuál es la idea? Que me sirva de stop en la junta. Entonces, yo vacié acá el fondo y no puse la junta Water Stop acá. Entonces lo que hago es que mido exactamente la mitad del muro y coloco esto viene con un adhesivo para colocarlo en el muro, siempre y cuando yo haya dejado esa losa uniforme, ¿verdad? Que se me pueda quedar. Si no es así y tiene ciertas irregularidades, debemos de hacer un canalito para colocarla y ponerle ciertas tachuelitas para cada 30 centímetros aproximadamente para que se pueda quedar fija en el medio. Esta es la punta Water Stop. Y luego entonces hago mi vaciado del muro y esto me va a quedar medio a medio, se va a multiplicar en tamaño y me va a hacer el stop. Lo mismo con esta. Esta es la Induflex. Fíjense cómo ella se amplía cuando recibe la humedad. Se hincha y va a producirme el mismo efecto. Esta se utiliza más cuando son 2 elementos diferentes que voy a vaciar. Por ejemplo, una parte metálica, una parte de hormigón. La coloco, sea vertical o horizontal, y entonces hago mi vaciado. Igual el procedimiento, o se puede pegar con algún adhesivo, cemento,
y entonces va a hacerme el mismo efecto de ampliación y me va a formar el stop. Esas son las tres que tenemos. Esto es una ilustración de la misma Waterstock colocada de forma, por ejemplo, horizontal, pero acostada, para evitar que esta humedad me suba hacia arriba. En este caso, esos son los elementos para juntas que podemos mostrarles. Y entonces venimos a lo que son corrección de grietas y juntas en elementos bajo agua. Existe una grieta o una junta fría, porque ya me quedó, y por ejemplo, en el vaciado discontinuo, porque los muros eran muy altos, vacié una parte y luego voy a vaciar a la otra, también me queda esa junta fría, y la puedo evitar utilizando las juntas que ya le mostré, pero si se me pasó y se me olvidó y ya tengo la estructura subiendo y el agua me está entrando cuando llueve desde el terreno hacia acá, o tengo una cisterna y la cisterna me presenta una filtración por un punto X que me está provocando esto, o una grieta que también me provoca la entrada, entonces tenemos para resolver ese problema unos morteros de fraguado violento o fraguado rápido. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hacer el tapón para que el agua no siga saliendo. Este producto, que es de fraguado, digo violento, porque tú si te descuidas mezclándolo con el agua se seca y ya se te quedó. Tienes que hacerlo con súper rapidez y te va a lograr hacer tapones. Pero la forma correcta de utilizarlo en el caso de grietas es que tú tomes la grieta o la junta que se formó, la cortes de una forma como aquella, que es rectangular, ¿ves? Ni esta, aquella. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr eso? Pues la cortas con una sierra o con un cincel, como tú puedas lograrlo. Entonces vas a llenar con el mortero esa grieta, porque tú tienes que evitar que el empuje del agua te haga efecto. Y estos productos, estos morteros son de alta resistencia y no te va a permitir eso. Puedes hacerlo en el caso si no tienes presencia de agua y solamente quieres curarte en salud antes de llenar con cualquier mortero como EucoShot, Grout o cualquiera de esos productos, pero en el caso de que ya llenaste y tienes el problema de la salida de agua, entonces lo puedes hacer con el mortero de fraguado rápido. Son 3 pasos, no se puede utilizar con las manos, tiene que haber un guante porque cuando se calienta para fraguar te puede quemar. O pelar o hacer algo. Y luego lo pones sobre la entrada de agua, lo dejas un rato, se va a calentar, pero es un proceso de fraguado rápido, entonces luego lo sueltas y vas a tener la solución de la entrada inmediatamente. Ese es el caso de el Speed Block nuestro. Cuando tenemos una grieta que es longitudinal y, por ejemplo, déjame hacer un ejemplo rapidito. Una cisterna que nos llamaron, la hicieron una mega cisterna, de hecho dividida en 4 partes para un motel. ¿Saben lo que es lo que gasta un motel en agua, verdad? Y la cisterna la vaciaron. Él se ríe. La cisterna la vaciaron, el fondo con una viga, o sea, con un pedazo del muro. Vaciaron la cisterna continua, ¿verdad? Un vaciado continuo de fondo y muro, pero dejaron el muro hasta 50 centímetros y de ahí continuaron en bloques de 8. Grave error, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y empañetaron y supuestamente los hoyos estaban llenos todos y las varillas en cada hoyo, etcétera, etcétera. Pero eso tú no lo sabes porque tú no viste la parte de la construcción. Sin embargo, el pañete que tenían dentro tenía muchas grietas, se agrietó de una manera impresionante, y luego el agua se llenaba y bajaba y se quedaba a nivel del muro de 50. Porque además el terreno era muy malo, es un terreno arcilloso impresionante que cuando llovía, ya tú sabes lo que eso producía, un empuje bastante grande en esa estructura con bloques de 8, entonces, pero siempre el agua se quedaba a nivel de la viga.
Y entonces nosotros lo que hicimos fue, yo le dije, quita todo el pañete, primero porque el pañete está como una serpiente, piel de serpiente, y luego entonces vamos a ver la junta que hay allá abajo. En la junta de los bloques con el hormigón hicimos un trabajo como este. Picamos todo el pañete, picamos la junta con alguna pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho, la llenamos con el producto que les puse anteriormente, el Speedblow, el cemento hidráulico. Le pusimos entonces una malla. Hay muchísimas mallas que tú puedes utilizar, pero hay unas mallas sintéticas de 4 por 4 milímetros que también nosotros las ofrecemos, y la cortamos en 20 centímetros. La colocamos sobre esto y la pegamos con un impermeabilizante cementicio flexible, del cual le estoy hablando, ¿verdad? Que se llama Tecmadry Elast. Le pusimos antes de la malla, le pusimos entonces después de la malla, y luego de eso hicieron el pañete nuevo con todas las de la ley, con fibra, con látex, etcétera, y entonces se resolvió el problema. Hasta la fecha no nos han vuelto a decir nada y van como 2 años de eso. Y es una forma de corregir una junta o una grieta de esa naturaleza. Impermeabilizantes diversos para elementos en constante presencia de agua. Y cuando hablo de elementos con constante presencia de agua, no solamente son elementos de almacenamiento de agua, ahí también están los baños, que ahora lo más moderno es hacer piletas, casi nadie ya usa bañeras, como antes se usaba mucho, ahora son piletas, que tú debes de impermeabilizar, porque si no ya tú sabes lo que eso significa. Las juntas de la cerámica nunca son impermeables, por muchas razones, entonces tú debes de colocar un impermeabilizante. Tenemos un impermeabilizante por cristalización que le mencionaba ahorita, que es el Aquafin IC. ¿Qué es lo que él hace? Imagínate que tú tienes una grieta como esta que está ahí. Ay, se murió. Entonces tú vas a aplicar el Aquafin IC. No, hay que tener en cuenta muchas cosas. El Aquafin IC solamente trabaja perfectamente cuando son hormigón, es una estructura de hormigón macizo, o sea, hormigón armado. Nunca se nos ocurre utilizarla en una estructura de bloques, porque pasa que los bloques tienen mucho volumen de vacío, son construidos, ya ustedes saben cómo, y entonces cuando el producto trata de formar los cristales y ponerlo dentro del hueco, le es el hueco muy grande y no lo puede tapar. Entonces solamente lo utilizamos cuando son estructuras macizas. El cristal que va formando él en presencia de agua, el hormigón tiene la capacidad que en presencia de humedad elimina o deja salir unas partículas que se llaman cal libre, que es de la cal, ¿verdad?, que tiene el cemento, y esas partículas las atrapa ese producto y la va convirtiendo en cristales y va haciendo este efecto hasta que logra sellar la grieta de manera definitiva. Es como un doctor que tú tienes ahí. Se forma una grietecita y él vuelve, eso no deja de trabajar, no deja de trabajar. Y llega un momento en que atraviesa el muro completo, esa parte roja serían las partículas que van caminando, y llena todos los poritos y llena toda la grieta pequeña que pueda producirse. Utilizaciones, como le decía, en hormigón armado, solamente. Losas, muros, etc. Las aplicaciones aquí están, mira. Puedes utilizarlos en piscina, que son de hormigón armado. Puedes utilizarla en muros soterrados de hormigón armado. Puedes utilizarlo en cisterna y puedes utilizarlo en albercas, en peceras, etcétera. No es tóxico. Está aprobado por la NSA de Estados Unidos como potable. O sea, tú puedes almacenar agua potable en presencia de él y no hay ningún tipo de problema porque no va a hacer daño. No lo hemos utilizado de esta manera, pero si el equipo tiene capacidad, ¿usted qué dice, mi querido jefe? No se puede proyectar. Es un mortero, es muy grueso. Bueno, se proyecta en un mortero, pero tiene que ser una máquina muy especial. Uh-huh. Y se proyecta.
Es la misma tecnología en el caso de impermeabilizante, pero la aplicación es distinta. Ellos la proyectan, es proyectada. Satecma es una empresa que nos suple y ellos tienen muchos productos especializados en la protección integral frente al agua. Estamos hablando de depósitos cualquiera, canales, piscinas, presas, fachadas, cubiertas, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poquito de esos productos en función de el Tecmadry Elast, cementicio flexible. Regularmente es muy importante utilizarlo si es en estructuras bajo agua, en elementos, por ejemplo, elevados. Un tanque de hormigón armado elevado, lo ideal es que tú lo impermeabilices con un producto que tenga cierta flexibilidad, porque como sabemos, primero, el peso del agua ejerce un peso fuerte sobre el elemento y entonces vas a tener discontinuidad, porque el tanque se llena y se vacía, se llena y se vacía, entonces va a tener presión en un momento y no presión en otro momento. Entonces, el producto ideal debería de ser un cementicio flexible. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también es utilizado en techos. Por la misma propiedad de tener flexibilidad, tú lo puedes utilizar en techos elevados, en torres de cierto nivel, etcétera, etcétera, para techos, para ponerlo bajo la cerámica, en terrazas descubiertas, en techos, es excelente. Yo creo que es lo mejor que nosotros hemos ofrecido en los últimos tiempos para ese caso, porque esos casos dan mucho problema. Si ustedes construyen, los que están aquí se van a dar cuenta que donde quiera que hicieron, generalmente donde quiera que hicieron una terraza descubierta, eso da problema. Abajo la gente tiene su terraza muy linda allá arriba, pero abajo tienen una terminación hermosa, con cornisas, con cosas hermosas, y en un tiempo te llaman porque la terraza le está dañando todo lo demás, le está arrumbando el techo. En piscinas, en las mismas condiciones elevadas, y en piscinas también sobre terreno. Pueden utilizar este producto con mucho éxito. Es un producto que viene en una presentación de dos componentes. Es una funda de un cementicio y una resina que mezclado dan ese producto que les estuve mostrando. Un cementicio flexible que pueden... Yo aplico el Tecmadry y después yo puedo poner mi film. También, sí, lo puedes utilizar como sándwich. Lo pones abajo, siempre y cuando... porque son... Sí se puede pisar, pero no un tránsito muy fuerte. O sea, tú puedes tenerlo como tránsito peatonal. Lo pongo en mi techo y la gente puede subir a tender ropa, puede subir a hacer actividades que no sean de agresividad. Obviamente, si van a llevar un barbecue y van a arrastrar, por ejemplo, elementos cortantes de hierro, sillas, no es lo ideal, porque entonces te va a dañar la membrana, porque es flexible, se mueve, o sea, tiene cierta flexibilidad. Aquafin 1K. El Aquafin 1K tiene diversas aplicaciones, pero una de las más interesantes y que le ha resuelto mucho problema a la gente es el trabajo en negativo. Yo, por ejemplo, hice en mi casa una cisterna que está en un sótano y una cara de esa cisterna me da a una habitación, por ejemplo. Generalmente me pasa eso. Lo pueden ver, ¿verdad? Mi láser no quiere funcionar para hacer la... Ah, qué bueno, ya. Pasa esto, me empieza la humedad a molestar. Fíjense que eso está hecho en muro de bloques. ¿Lo ven? Que se notan los bloques. Pasa lo mismo. Creemos que los bloques son impermeables o que lo que sucede de aquel lado me va a resolver, pero me sale la humedad. Entonces, yo quito toda esta pintura. Eso es porque no puedo intervenir la parte de adentro. Siempre es importante corregir la causa, no la consecuencia. ¿Cierto, verdad? O sea, mi problema es que de aquel lado yo no apliqué nada y ahora el agua me está molestando de este lado, pero yo no puedo vaciar la cisterna. Porque imagínate que eso sea un edificio de 14 niveles. ¿Cómo yo dejo a la gente sin agua?
para corregir eso, para vaciarlas y tener durar 5 días aplicando un producto y entonces la gente no tiene agua. Se te van a ir todas encima y ya tú sabes lo que eso va a provocar, como es el caso de un señor que tuvimos recientemente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a quitar toda la pintura, voy a dejar la estructura en el hormigón gris. Si es necesario, porque ahí se nota que hay un pañete muy delgado, de hecho no se vieran los bloques si tuviera cierto espesor. Si es necesario, hasta le digo que pongamos un fino nuevo, usando aditivos, fibra, etcétera. Pero si no, si está bien, lo que hacemos es que quitamos toda la pintura y aplicamos Aquafin 1K. El Aquafin 1K me va a hacer el trabajo trabajando presión negativa, o sea, viene el agua hacia acá, pero yo lo pongo como membrana y él va a evitar que la humedad me salga por aquí. Estamos hablando de humedad, no chorros de agua, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas. Pues es un chorro de agua, primero tengo que solucionarlo con Speedflow, que fue el mortero que hablamos, y luego entonces aplicarle el producto. Eso lo podemos utilizar en cualquier elemento bajo tierra que el nivel freático es muy alto y entonces la humedad me sube hacia la estructura. Por ejemplo, ahora mismo estamos corriendo un problema en una fosa, que una fosa de una autotuning, una cuestión de esa que le cambian el aceite a los carros, ¿verdad? Entonces ellos tienen el hueco para entrar, cambiar todo, y en el hueco, impresionantemente de 1.5 metros de profundidad, ese nivel freático, eso es increíble, el agua le entra en cantidades industriales. Ellos lo vacían hoy y ya mañana al mediodía tienen 2 pies de agua. Eso es una zona de los prados que el nivel freático es muy alto, no sé por qué razón, si es por el terreno o es porque la gente desparrama mucha agua o qué es lo que está pasando, pero increíble. Entonces esto lo podemos solucionar. Esto también es otro muro que podría ser de cualquier cosa y el agua me deja salir. Fíjate, ahí está una corrección. Primero pongo el mortero y corrijo el problema si es muy alta la salida de agua y luego le aplico el Aquafin 1K y resuelvo el problema de esa naturaleza. Ese producto se utiliza en diversas situaciones. Puede ser cisterna, puede ser piscina, puede ser muros, puede ser ese tipo de casos que le estuve mencionando. Regularmente y ahora más que nunca lo estamos utilizando en piscinas enterradas, porque además de hacer el trabajo de impermeabilizarlas, también evita que la humedad de afuera pueda penetrar y dañar o contaminar el agua. Otros impermeabilizantes cementicios, como lo que usamos a diario, que la gente conoce mucho, es el Tamosil. Me imagino que a muchos de ustedes lo conocen, tú lo conoces. El Tecmadray blanco, que es algo muy parecido, y se utiliza en terrachas, en techos pequeños. Fíjense algo, eso es muy importante. El Tamosil y el Tecmadray blanco son utilizados en techos pequeños o en áreas pequeñas, por ejemplo, baños pequeños de 1 metro o 1.5 metros, en áreas que sean menores que 50 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto cementicio rígido. Y la rigidez puede ser un problema cuando estamos hablando de altura. Si la estructura, si el espacio es muy grande y hay algún movimiento o vibración, por ser rígido, se puede quebrar en algún momento. Pero si son espacios pequeños, este es el Tamosil aplicado, si son espacios pequeños, no hay problema, porque el movimiento que se produzca no va a afectar ese espacio pequeño en específico, va a afectar la estructura completa. Entonces esos cementicios se utilizan más en esos casos. Forma de aplicarlo, tú puedes hacerlo a llana o puedes hacerlo a rolo. Regularmente el Tamosil, Tecmadray, lo aplicamos a rolo a 2 capas, igual que los demás. Nunca usamos una sola capa, usamos 2 capas. Este se rinde bastante, de 15 metros cuadrados por funda, y lo mezclamos con una resina también. La resina va a ayudar a la adherencia y va a ayudar también a que sea más impermeable. En este caso utilizamos una resina que se llama Acro 7 y la combinamos con el Tamosil. Otra problema que se forma para evitar filtraciones en la estructura es cuando se me forman grietas.
Pero cuando yo tengo una grieta, primero tengo que investigar. ¿Qué está ocasionándome esa grieta? No la puedo sellar o trabajar sin saber qué me la provoca. Puede ser un problema estructural, puede ser un problema de asentamiento o puede ser por retracción simplemente, en el pañete, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Investigo. Si es estructural, yo tengo este muro y este muro carga o tengo una viga de carga arriba y la grieta se me forma tanto del lado negativo como del lado positivo, o sea, se ve de los dos lados, tengo que investigar porque puede ser un problema estructural. Y si es un problema estructural, la solución es más compleja porque tengo que coser esa estructura, porque si yo la dejo solamente tapando el problema, yo puedo estar provocando cualquier accidente o cualquier problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigar. Y si investigo y es estructural, la forma de corrección es diferente en cada caso. Selecciono el tipo de intervención. Si yo tengo esa grieta y esa grieta es estructural, lo primero que tengo que hacer es empezar por debajo, ¿verdad? Si imagínate que se forme acá, en ese muro. Generalmente las estructurales son a 45 grados. Eso es una buena pista para buscar solución. Entonces yo la voy a coser y le voy a inyectar resina. La resina tiene una resistencia a la tracción casi igual a la fluencia del acero. ¿Qué significa? Que si yo le pongo resina y la uno, eso va a tener casi la misma situación que tenía anteriormente con el acero, ¿cierto? Entonces yo voy a coserla. ¿Qué hago? Empiezo desde abajo y primero sello las caras hasta cierto punto, por ejemplo 30 centímetros, y le hago un perno en cada 30 centímetros. El primero lo pongo acá, luego lleno este espacio, porque si echo la resina ahí, ¿qué va a pasar? Se me va a salir. Yo quiero que me llene la cara completa hasta del otro lado. La sello de este lado, la sello de este lado. Inyecto la resina acá en el punto que vi y lleno eso. ¿Cómo sé que se llenó? Cuando me brote por el perno. Y luego entonces sigo haciendo lo mismo hasta que puedo coser la grieta completa. Y si es una grieta superficial, entonces forma correcta, esa es la grieta, la corto rectangular, como habíamos hablado, y la sello. Puede ser con la misma malla o cualquier cosa de eso. Y lo otro son tratamientos de la fachada. La fachada es el pañete, ¿verdad? Vamos a trabajarlo con aditivo, un pañete impermeable que yo le pueda colocar un repelente de agua, puedo colocarle un adhesivo para que se adhiera bien y no se me ahueque, y puedo colocarle fibras para evitar la grieta por retracción. En este caso tenemos el hidropel, el integral, el látex, uso de una pintura especial, que esta pintura sea elastomérica para que el agua cuando caiga repela y ruede y no se entre al pañete, que es uno de los problemas que provoca la filtración o la humedad. Y en el caso de estructuras que son de hormigón visto, que no la voy a pintar, ¿verdad? Entonces yo utilizo un repelente de agua que se llama Chemstop. No se ve, no se huele, no se siente. Simplemente cuando el agua cae va a suceder lo que vimos en la presentación que yo tenía ahí. Ustedes vieron un bloquecito que tenía el agua encima, pero no penetraba la estructura. Pasa eso con ese producto. Y el tratamiento de los techos, nosotros tenemos impermeabilizante base poliuretano, tenemos impermeabilizante cementicio, como le hablé, el Thermadry, tenemos el uso de aditivos, lo fino es muy importante para evitar que se agriete, que se desprenda, y el uso de tratamiento de los desagües, señores, eso es muy importante, sobre todo en los desagües en las estructuras aligeradas. La gente introduce el desagüe en la parte del fondo, porque le es más fácil al plomero, y luego ese tubo se queda ciertamente suelto. ¿Qué pasa cuando el agua entra? Le ejerce peso y el desagüe empieza a moverse, se desprende de arriba y ya ustedes saben lo que eso significa. Estoy agilizando un poquito porque estamos contra el tiempo. Y entonces lo otro es, esos son morteros que pueden utilizar en el tratamiento de los desagües y luego tratamiento de techos. El poliuretano es un excelente producto para ustedes impermeabilizar techos que van a quedar expuestos. Es una goma, es el catalizador de la humedad del aire, es excelente producto para cubrir cubierta, dura
10, 12 años sin darle problemas. No, es líquido, viene en cubetas, 2 componentes. Un componente que es la membrana y otro es un protector contra los rayos ultravioleta. Algunos complementos para evitar problemas, sobre todo en las terrazas abiertas, es utilizar un cementicio que es pegamento y derretido para, con ciertas características flexibles que le van a ayudar a evitar que las juntas de la cerámica se abran y permitan el paso hacia la estructura y la vaya a dañar. Ese es el uso del poliuretano, por ejemplo, Vulcan, del que estoy hablando. Y estos son la forma de sellar juntas de expansión, que son las que se hacen en los parqueos para evitar que se agriete el pavimento. Esas son las formas de uso. El baquerro es la tirilla del medio, lo otro es poliuretano, y esa es la forma de sellarlo. Un sellador estructural para ventanas y puertas, que va a evitar que el agua entre por las juntas de ellas. Y ahora vienen algunas preguntas y comentarios. Estamos contra el tiempo, así que ustedes me dirán algunas cosas que quieran saber adicional. ¿No tienen preguntas? Qué chulo. Eso significa que entendieron todo o que no entendieron nada. ¿Cuál de las dos? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? ¿Se entendió? He sido... qué bueno, me alegra mucho. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Agripina, pero artísticamente es Agri. El correo... nuestra empresa está aquí, está en Bávaro y está en Santiago. Para cualquier construcción que ustedes tengan en cualquiera de esos puntos, no se salven de nosotros. O sea que estamos allá. Le voy a presentar al dueño de la empresa, que es el ingeniero Carlos Ortiz San Quintín. Pero venga para que lo vean, señor. Y nosotros estamos a sus órdenes. Visitas, asesorías presenciales en la obra y todo lo demás, sin problema. Hola. Gracias, Agri. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Yo no sé por qué. Realmente me alegro mucho de ver a tantas personas jóvenes interesadas en mejorar el sistema de construcción en el país. Nosotros tenemos muchísimas deficiencias. La empresa ya tiene 25 años operando en el país y surgió realmente por mi frustración como ingeniero. Yo soy ingeniero civil, graduado tanto aquí como fuera del país. Y cuando regresé a empezar a trabajar aquí me di cuenta de que yo tenía ya una serie de malas costumbres que había adquirido en el extranjero, que aquí no se conocían, nadie las utilizaba, la carpintería seguía haciéndose en madera, nadie usaba químicos. Había una sola empresa que suplía químicos en el país, que en esa época era Vinaldón. Ahora hay muchas otras competencias, pero nosotros ayudamos muchísimo a desarrollar el mercado. Perdón. Ok. El caso es que debido a esa situación fue que a mí me surgió la idea de dejar de construir, a pesar de que yo tenía una posición relativamente buena y era bastante exitoso como constructor, pero me di cuenta de que había una necesidad y que había una oportunidad de negocio interesante en ofrecer todo este tipo de productos especializados. Nosotros tenemos productos, Agri habló mucho de los productos químicos, pero nosotros tenemos también sistemas de encofrados, tenemos equipos ligeros para la construcción y tenemos los sistemas impermeabilizantes, que era prácticamente la mayor parte del tema de hoy. Entonces, hace 25 años empezamos, en 25 años se ha avanzado un poco, pero la verdad es que todavía el 90 y pico % de las obras de este país se hacen con madera. O sea, a pesar de que ya hay sistemas modulares, la gente sigue usando palitos y tocones para apuntalar, y yo digo, diablo, ¿y cómo calculan el factor de seguridad de eso, verdad? Una horquetica ahí todo dobladas, y tú dices, bueno, pero no se caen, para desgracia nuestra, no se caen, o muy rara vez, se caen de vez en cuando algunas, pero muy rara vez se caen, y la gente una vez que hace algo y le funciona,
aunque no sea bajo ninguna norma y con ningún criterio de seguridad, dicen, bueno, pero si ya yo lo hice y funcionó, yo lo hago otra vez. Y especialmente si le sale un poco más barato, ¿verdad? Ellos consideran que eso es una condición indispensable, el construir y que haya una cierta economía. Obviamente se gana más dinero así, hasta que pase alguna desgracia, obviamente. Pero el caso es que hemos avanzado muy poco. Nosotros seguimos empujando el uso de químicos y el uso de accesorios que son necesarios para que la obra realmente quede como tiene, digamos, bajo las normas internacionales. O sea, uno no hace nada con construir y que a lo poco tiempo de haber entregado un proyecto comiencen a haber reclamaciones, que los clientes queden insatisfechos porque hay filtraciones. Uno oye con los amigos, uno se da cuenta de la cantidad de obras que filtran en este país. O sea, es impresionante, es el 90 y pico % de las construcciones, de una forma u otra. A veces son graves, que sí busca, uno entra y dice, pero ¿cómo diablo? O sea, proyectos a veces de mucho renombre, con mucho lujo y torres importantísimas. Cuando uno entra al sótano se queda con la boca abierta, porque todos los carros tienen... Yo he visto casos en el que hay carros de super lujo con una bandeja encima en el parqueo. Y yo decía, pero Dios mío, o sea... Pero es sencillamente que durante todo el proceso de construcción no se tomaron las previsiones. O sea, muchas de estas cosas, como dijo la ingeniera Agripina, uno tiene que empezar a hacerlas desde que empieza la obra. Inclusive nosotros hemos estado en los últimos tiempos tratando de convencer a nuestros clientes de que nos den participación desde que empiezan el proyecto, que uno vaya a las obras, que hable con los ingenieros residentes, que les explique cuál es el plan con los muros, cuál es el plan con las losas, cuál es el plan con los baños, con las cocinas. O sea, explicarles los productos que se van a usar y cuál es la secuencia. Y una vez que se hace así, al final del proyecto se gasta prácticamente lo mismo o muy poco más de lo que se hubiese gastado, y se toman en cuenta una serie de medidas para asegurarse que el proyecto quede impermeabilizado correctamente. Muchas veces ni siquiera es químicos, ni siquiera es una venta que nosotros hacemos, es la forma de hacer las cosas. Antes, en la época digamos, de los ingenieros de las generaciones anteriores a la nuestra, las losas no se vaciaban de día, las losas se vaciaban en la tardecita o en la noche. Se subió una persona a curarla durante varios días. Yo les estoy diciendo esto y yo imagino que ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿quién hace eso ahora? O sea, las hormigoneras deciden a qué hora ellos van a vaciar. Si se te aparecen a las 8 de la mañana a hacer un vaciado de una losa, tú no tienes más alternativa que aceptarlo, porque a esa hora es que a ellos les conviene el vaciado. Pero tú vacías una losa en la mañana, que le da con el solazo que nosotros tenemos, todo ese sol del día, con el hormigón sin ninguna resistencia todavía. Y las posibilidades de grietas son infinitas. O sea, no importa que tú, ni siquiera que lo cures. La mayoría de las veces no las curan, las losas. Pero aún curándolas con ese solazo, es mucha la posibilidad de que haya una grieta. ¿De qué te sirve tener un hormigón impermeable hasta gastarte dinero en un químico si luego vas a permitir que la losa se te agriete? O sea, el agua no se va a meter a través del hormigón, pero tú le estás abriendo un camino para que se meta por la grieta. Entonces, ¿qué carajo? O sea, no hay nada que hacer. El caso es que, y lo que quería ya para concluir el evento, es que hay mucho por hacer. Realmente nosotros dependemos mucho de que los jóvenes, nuevos ingenieros, suban y tengan un criterio diferente al que tenemos o al que teníamos las generaciones pasadas, a ver si las cosas mejoran paulatinamente. O sea, esto no va a mejorar de la noche a la mañana, pero tenemos esperanza de que quizás en los próximos 10 años, 15 años, logremos que las personas le presten atención y se mejore el sistema constructivo. De nuevo, muchísimas gracias por tu presencia. Nos reiteramos a sus órdenes para cualquier ayuda o cualquier información que requieran adicionalmente. Y me siento muy agradecido de la atención que ustedes nos brindaron hoy. Muchísimas gracias.